Hola a todos chicos, este proceso que vamos a hacer de análisis ahora busca principalmente darnos cuenta de la operación de los posibles hitos psicomotores y cómo se van conectando las diferentes áreas, ¿ya? En algún momento lo ideal va a ser poder encontrarnos de forma directa a lo que tiene que ver con un eje sensorial, con un eje de interacción asociado también a la comunicación, un eje asociado principalmente a lo cognitivo y finalmente llegar a un punto asociado a los ejes motores. Cada uno de estos ejes lleva consigo también muchos hitos que vamos a ir viendo. De esta forma nos vamos a dar cuenta que inicialmente el desarrollo psicomotor es esta espiral que habíamos analizado, en la cual los procesos orientados a la interacción con un otro están determinados principalmente por procesos que son muchas veces cognitivos de interacción y desarrollo. Por tanto, nos daríamos cuenta incluso que un niño, por ejemplo, inicialmente a la cuarta, sexta semana, desarrolla un proceso que tiene que ver con el contacto visual, lo cual determina de forma directa qué pasa con el niño y cómo quiere interactuar con el mundo. Pero ese proceso de contacto visual no es solo contacto visual, sino que al mismo tiempo incorpora elementos que tienen que ver con lo sensorial y al mismo tiempo asociado a la comunicación e interacción con un otro, porque está buscando interactuar con el mundo, ver finalmente qué pasa y explorarlo. Si nos damos cuenta, al mismo tiempo vamos a encontrar entonces a las 6 o 8 semanas el proceso ligado a lo que tiene que ver con la sonrisa social, que también tiene que ver con un proceso no solamente cortical del punto de vista de la interacción, sino que incluso suma elementos que tienen que ver con lo sensorial y al mismo tiempo suma elementos asociados a lo que tiene que ver con la interacción y comunicación de un otro. Entonces empezamos a darnos cuenta de que un hito psicomotor no va aislado. Y no solamente lo psicomotor está acompañado de aspectos motores, determinando incluso entonces que tengamos entonces elementos asociados, por ejemplo, a lo cognitivo. ¿Qué nos damos cuenta entonces? Que este niño, si bien va a tener aspectos que son motores, orientados principalmente a lo que tiene que ver con la coordinación, que tiene que ver, por ejemplo, con el apoyo simétrico de codos, también le podría sumar el apoyo unilateral de codos y finalmente el apoyo entonces con brazos extendidos. Estos elementos, si bien uno los podría catalogar todos en su conjunto como un proceso solamente motor, hay que sumarle al mismo tiempo entonces elementos que son cognitivos. ¿Por qué? Porque la cognición conlleva al mismo tiempo la idea de ideas, de motivarse a explorar el mundo, desplazamiento, sumando entonces elementos como el arrastre más tardíamente e incluso asociado finalmente, por ejemplo, al gateo. ¿Qué determina todo este elemento y todo este proceso de construcción de desarrollo psicomotor? Determina que los ejes se van juntando. De la misma forma como pensamos entonces que a los 5 meses, mucho más orientado a este nivel, podemos tener un niño que está generando la aprehensión dirigida. ¿Y qué es la aprehensión dirigida de por sí? Un elemento que genera elementos cognitivos, elementos motores, elementos de interacción con un otro, porque quiere ayudarse finalmente y buscar estos elementos, y al mismo tiempo elementos sensoriales. Es decir, la aprehensión dirigida de por sí no es solamente un acto motor, es un acto mucho más complejo. Determinando entonces que se le suman elementos cognitivos, como que a los 6 meses vamos a tener un niño entonces que conoce. E incluso podríamos estar pensando ya a la hora de pensar en los 9 meses, un niño que desconoce a los adultos, lo cual determinaría elementos cognitivos que aparecen aquí, como también elementos de interacción y comunicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que todos estos hitos psicomotores que tienen que ver con un proceso más orientado hacia lo que tiene que ver con el desarrollo, determinan entonces el proceso orientado principalmente a una interacción, lo que tiene que ver con un posible trastorno. Al mismo tiempo entonces entenderíamos que los trastornos son determinados principalmente por ejes que podrían estar asociados a lo sensorial, como les dije antes, que podría estar asociado a una hipoacusia, a procesos ligados visuales, problemas de ceguera, e incluso podríamos pensar aspectos de comunicación que nos llevarían a signos de alerta de un niño con un TEL mixto, o también podríamos estar hablando de algo expresivo y simplemente receptivo, desde la interacción con un proceso de deprivación socioemocional, o mucho más entendido como el TEA, y al mismo tiempo determinar elementos que tienen que ver con lo motor, que podrían incluso llevarnos hacia una parálisis cerebral. Es decir, cada uno de estos elementos asociados principalmente al contacto visual, sonrisa social o cualquier hito que vayamos viendo, tiene fuertes componentes que se relacionan con distintos ejes.
Y no hay que pensar entonces de forma muy pluralista y reduccionista que un hito simplemente se cataloga en alguno de estos criterios. De esa forma, cada vez que analicemos distintos casos, el razonamiento terapéutico nos va a ayudar a analizar niños a partir de los posibles signos de alerta. Eso, muchas gracias.